Así enseñamos en EGACAL con nuestro docente exclusivo, Elmer Capchavera, octavo pleno casatorio civil. Buenas amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar el octavo pleno casatorio civil. Este octavo pleno casatorio civil está desarrollado en la casación 3006-2015-Junín. La materia sobre el cual gira este octavo pleno fue un proceso de nulidad de acto jurídico, tramitado en la vía de conocimiento. El caso que motivó este octavo pleno, a grandes rasgos, se trata del siguiente. La demandante, una persona natural de nombre Karina, y los demandados de nombre Joel, Rocío y Marta. Bien. Lo que se planteaba era la nulidad del contrato de compraventa de fecha 23 de enero del año 2012, celebrado por Catalina como vendedora y Rocío como compradora, ¿no? Recordar que hace un momento señalamos que los demandados eran Joel, Rocío y Marta. En este caso entendemos que Rocío es demandada porque es compradora, interviene como compradora en el contrato celebrado el 23 de enero del 2012. Catalina, que es la vendedora, no fue parte demandada porque había fallecido. Por lo tanto, se demandó a su heredero, que es Joel. También se planteó la nulidad del contrato de compraventa de fecha 15 de septiembre del año 2012, es decir, del mismo año, celebrado por Rocío como vendedora y Marta como compradora. Ahí podemos entender por qué Marta está como codemandado en este proceso. En tal sentido, se ha interpuesto una demanda de nulidad respecto de dos contratos. El primero, de fecha 23 de enero 2012, celebrado por Catalina como vendedora y Rocío como compradora, y el segundo, la nulidad del contrato de fecha 15 de septiembre del año 2012, celebrado por Rocío como vendedora y Marta como compradora. Los hechos en los que se basa la demanda es que la demandante señala que el bien fue adquirido por Norberto y Catalina. Por lo tanto, se trataría de un bien social. Posteriormente, muere Catalina y Karina es heredera conjuntamente con su medio hermano Joel. Hay que recordar que Karina es la demandante, Karina es hija de Norberto, bien, hija de Norberto, en ese caso, bien. Entonces, por lo tanto, Karina dice y afirma es heredera conjuntamente con su medio hermano Joel, que es el co-demandado. Tiempo después fallece Norberto. Karina es heredera de Norberto, por ende, legitimada a interponer la demanda de nulidad de los presentes contratos. La demandante señala que Joel se aprovechó de su madre, que es Catalina, por lo tanto hizo que vendiera el bien como si fuera soltera, además que no se varió su estado civil en Reniec. La señora Catalina seguía en Reniec en calidad de soltera, y la venta se hizo a favor de Rocío, que por coincidencias es conviviente de Joel. Entonces recordemos que los demandados eran Joel, Rocío y Catalina.
¿Por qué demandamos a Joel? Porque es hijo de Catalina. Catalina ha muerto, por lo tanto Catalina ya no es la demandada, sino es Joel como heredero. Se le demanda a Rocío porque Rocío es la parte vendedora en los contratos, bien, la parte primero que compra el bien a Catalina, y Rocío es conviviente de Joel. Posteriormente, Rocío celebra un contrato de compraventa con Marta y la demandante pues afirma que Marta es muy cercana a Rocío, por lo que hay mala fe de esta última. Por lo tanto, hay que tener una cosa en cuenta. El primer contrato, celebrado entre Catalina como vendedora y Rocío como compradora. Recordar que Catalina es madre de Joel. Catalina ya falleció. Rocío es la compradora y Rocío es conviviente de Joel. Posteriormente, Rocío celebra un contrato vendiendo el bien a Marta. Y según la demandante, Marta es muy cercana, muy amiga de Rocío. Por lo tanto, habría o existiría una mala fe de Marta. Entonces, por todo ello, es que la demandante pues, solicita la nulidad de ambos contratos. En la contestación de la demanda, Rocío, Marta y Joel coincidieron que los contratos celebrados son válidos, o sea que no hay ningún problema en cuanto a los contratos, en cuanto a su validez, ¿no? En sentencia de primera instancia, el juez declara infundada la demanda, asumiendo, argumentando que no existe ningún defecto, ningún vicio en los contratos celebrados. En sentencia de vista se confirma la sentencia que declara infundada la demanda y frente a ello pues, se interpone recurso de casación. La demandante interpone la casación por la causal de infracción normativa del artículo 315 del Código Civil. Cabe recordar que el artículo 315 del Código Civil es la disposición normativa que regula que valga la redundancia, que regula la disposición de bienes sociales. En ese sentido, se convoca a un pleno casatorio y en este pleno casatorio el fundamento relevante es el siguiente. El fundamento que motiva la motivación más importante en este pleno, considero que es el siguiente. Dice, es necesario interpretar de manera sistemática el artículo 315 conforme a las normas y principios propios del derecho de familia. Porque la gestión del patrimonio familiar corresponde a ambos cónyuges salvo disposición legal in contrario. Entonces, en principio, como regla, es que la gestión del patrimonio familiar corresponde a ambos cónyuges. Esa es la regla. Puede haber una salvedad que la propia norma lo establezca, pero la regla es que le corresponde a ambos. Y entonces, frente a los actos de disposición, la regla es la intervención del marido y la mujer. Esa es la regla. Y esta regla se sustenta en dos pilares, dos principios que regulan el derecho de familia. Uno es la protección del interés familiar y el principio de igualdad de los cónyuges. Porque cuando uno ya forma parte de una sociedad conyugal, ya no puede estar pensando solo en uno, ya piensa en función de un proyecto familiar. De ahí que hay
la sociedad conyugal tiene su propio interés y cabe recordar que el matrimonio es una fuente de familia y de hecho hay un interés familiar de buscar siempre desarrollar, mejorar, proteger, y a eso le sumamos el principio de igualdad de los cónyuges en la gestión del patrimonio social. Entonces, es en estos dos pilares, dos principios del derecho de familia, en la que el artículo 315 del Código Civil se inspira, se basa. Por consecuencia, el artículo 315 del Código Civil constituye una norma imperativa de orden público. Cabe recordar que el orden público, según la doctrina, constituye un conjunto de reglas, valores o principios en la que se inspira nuestro ordenamiento para posibilitar una convivencia armoniosa y pacífica entre todos nosotros. Entonces, para yo afirmar que una determinada norma, como es el 315 del Código Civil, es una norma de orden público, por lo tanto imperativa, tengo que establecer cuál es el valor o principio o regla en la que esa norma se encuentra inspirada. Y en este caso, en el octavo pleno casatorio, han señalado que una norma 315 resulta ser imperativa de orden público porque está inspirado en ciertas reglas, valores o principios del derecho de familia, que son la protección del interés familiar y el principio de igualdad de los cónyuges. Además, se señaló en el pleno casatorio que la inobservancia del requisito previsto en el artículo 315 del Código Civil, que es la intervención conjunta, ¿no?, del marido y la mujer, constituye causal de nulidad en concordancia con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 219 del Código Civil. Recordar que el artículo 219 regula las causales de nulidad del acto jurídico y el inciso 8 es el que señala que será nulo el acto jurídico que contravenga lo dispuesto en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, que se refiere pues al orden público. En consecuencia, es lo que llaman en teoría la llamada nulidad tácita o nulidad virtual. Este inciso del artículo 219 del Código Civil pues regula lo que ya señalamos, la llamada nulidad tácita o nulidad virtual. ¿Y por qué le llaman así? Porque el 315 no establece por ninguna parte la sanción de nulidad. No te dice expresamente, literalmente, que la contravención del 315 será nulo. No te dice, pero se entiende que la contravención del 315 será un acto nulo. ¿Por qué? Porque es una norma imperativa de orden público, dado que está basado en ciertas reglas o principios del derecho de familia, que son, como ya señalamos, el interés familiar, protección del interés familiar y el principio de igualdad de los cónyuges. Es así que se ha establecido en base a estos fundamentos, principalmente, los
Precedentes judiciales. Y los principales precedentes judiciales de este octavo pleno casatorio es básicamente establecer que la actuación conjunta, es decir, conforme al artículo 315 del Código Civil, constituye la regla para los actos de disposición de los bienes sociales. Disponer bienes sociales tiene que ser con la intervención de ambos cónyuges, lo cual constituye un elemento constitutivo para la validez del acto jurídico, porque es una norma 315 imperativa de orden público. Hay que señalar que en este sentido, este precedente se va a aplicar cuando el cónyuge interviene disponiendo un bien social como si fuera propio, cuando no lo es. Interviene, como en el caso concreto que motivó el pleno, la señora Catalina vende como si fuera soltera el bien, como si fuera propio el bien, cuando no lo es. Entonces, en ese sentido, ese contrato será considerado nulo. Bien, la nulidad es la sanción legal que tiene ese contrato. Y además el pleno casatorio también precisa la causal de la nulidad, porque antes del octavo pleno casatorio, casos como este se presentaban a nivel judicial y muchas veces se interponían las demandas de nulidad de acto jurídico por diversas causales. He tenido la oportunidad de ver nulidad por falta de manifestación de voluntad, nulidad por objeto jurídicamente imposible, nulidad por fin ilícito, ¿no? Entonces, había pues una serie de casos vinculados a este tema donde se utilizaban diversas causales. Entonces el pleno no solamente establece la sanción, que es la nulidad, sino que además precisa la causa por la cual se declarará la nulidad, que es la nulidad tácita o la nulidad virtual, prevista en el inciso 8 del artículo 219 del Código Civil, que se refiere pues a la contravención de normas imperativas de orden público. Bien. Entonces, tengamos presente que este es el precedente que se aplicará cuando el cónyuge dispone de un bien social como si fuera propio, como si fuera solo de él o de ella, ¿no? Sin la intervención del otro cónyuge. ¿Bien? Además, otro precedente importante en este octavo pleno casatorio es en el supuesto que el cónyuge disponga de un bien a nombre de la sociedad conyugal, bien, excediéndose del poder especial otorgado por el otro cónyuge, porque es posible que uno de los cónyuges otorgue un poder al otro cónyuge para que se encargue de actos de disposición de los bienes sociales, es posible. Pero en el supuesto caso que se haya excedido de las facultades que se le ha otorgado previamente, el octavo pleno casatorio ha establecido que ese caso, ese supuesto, se resolverá aplicando la ineficacia del acto jurídico conforme al artículo 161 del Código Civil. Cabe recordar
que el artículo 161 del Código Civil regula la ineficacia por exceso de representación, exceso de facultades, o celebrando actos sin estar facultado. Es decir, el artículo 161 dice: el acto jurídico celebrado por el representante excediéndose de las facultades otorgadas será ineficaz en relación al representado. Además dice, el acto jurídico celebrado por el representante atribuyéndose facultades que no tiene será ineficaz en relación al representado. En ese caso, el Código Civil 161 sanciona con ineficacia, dando la posibilidad que el representado posteriormente quiera asumir los efectos de ese acto jurídico, pueda ratificarlo conforme al artículo 162 del Código Civil. Pero no confundir. Una cosa es, como cónyuge, vender un bien social como si fuera propio. En ese caso se considera nulo. Y otra cosa es vender un bien social a nombre de la sociedad conyugal, a nombre de mi cónyuge, pero me excedo en las facultades. Ahí no es un caso de nulidad. Ahí es un caso de ineficacia del acto jurídico conforme al artículo 161, con posibilidad de que mi cónyuge pueda ratificar posteriormente lo celebrado y asumir los efectos de ese acto jurídico que se ha celebrado. Por lo tanto, son dos situaciones distintas, bien, no son iguales, al cual el Pleno ha hecho una distinción. Bien, en ese sentido, en el primer supuesto, cuando el cónyuge vende el bien social como si fuera propio, querían también aplicar la ineficacia en ese caso. El Pleno consideró que no. Consideró que en ese caso es mejor la nulidad, porque estás disponiendo un bien que le pertenece a la sociedad conyugal como si fuera tuyo, como si fuera propio, ¿bien? Y en ese caso es un acto nulo. Muy diferente cuando se trata de una disposición a nombre de la sociedad conyugal, a nombre de tu cónyuge, en cuyo caso ahí la cosa puede ser una ineficacia y la posibilidad de que posteriormente se pueda ratificar en ese sentido. Por lo tanto, queridos amigos, el octavo pleno casatorio gira principalmente en función de la disposición de un bien social por uno de los cónyuges, sin la intervención del otro, como es el caso que motivó el octavo pleno, donde la señora Catalina dispone de un bien social perteneciente no solamente a ella, sino también a su esposo Norberto, quienes, en ese caso, Catalina le vende a Rocío un bien perteneciente a la sociedad conyugal. En ese sentido, la discusión principal en el Pleno era si ese contrato celebrado por uno solo de los cónyuges disponiendo de un bien social constituía un acto nulo, un acto anulable, un acto ineficaz. El Pleno dijo: consideramos que acá es un caso de nulidad. No podría ser anulabilidad porque la anulabilidad nunca es tácito. La anulabilidad siempre es expresa. Por lo tanto, descartada la anulabilidad.
La ineficacia, pero la ineficacia para ser aplicada tendría que estar prevista legalmente también. Y la ineficacia, conforme está prevista, es cuando celebramos en representación de alguien, a nombre de alguien. En ese caso, me parece en lo personal que han hecho la distinción acertadamente, porque creo que una cosa es vender el bien social como si fuera propio y no lo es, y otra cosa es vender un bien a nombre de tu cónyuge, donde prácticamente sabemos que se está vendiendo no solamente el cónyuge interviniente, sino también a nombre de la persona que no interviene. Ahí sí es un caso de ineficacia y con la posibilidad de que la cónyuge, si es que hace un costo-beneficio, pueda ratificar lo que su cónyuge previamente hizo. Eso es lo que hemos querido compartir, amigos, en esta oportunidad, lo referente al octavo pleno casatorio. EGACAL, Escuela de Derecho.